Bien, vamos a ver, entonces empezar con la presentación. Lo primero que vamos a hacer en realidad es recordar un poquito los conceptos de control interno que habíamos visto en las clases pasadas. Ya sabíamos que el sistema de control interno es ante todo es un proceso que en realidad lo realiza todos los miembros o integrantes de una empresa o de una entidad. Ejemplo, ustedes son partes del proceso de control interno que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas. En realidad, digamos, son una parte muy importante, digamos, en el proceso de control interno de la facultad, en su calidad de alumnos. Y aquellos que son ayudantes de cátedra tienen un doble rol, tienen el rol de alumnos y tienen el rol de ayudantes. Entonces, es importante saber que en un sistema de control interno participan todos, que no les va a dar una seguridad total, eso es real también, sino que en realidad les van a dar una seguridad razonable de lo que ustedes pueden lograr en cuanto a tres objetivos: la eficiencia en las operaciones, la confiabilidad de la información, que no es solamente financiera, sino también no financiera, y el cumplimiento de las normas que la empresa tiene que cumplir, fiscales, legales, laborales, societarias, etc. Entonces, ¿cuáles son los términos que ustedes tienen que tener bien claro en el momento de trabajar con el tema de control interno? Que es un proceso, por lo tanto cambia permanentemente y se tiene que estar evaluando, que es realizado por personas, ¿no es cierto? Y que tiene que darles una seguridad razonable, no total, y que tiene que cumplir, el sistema de control interno tiene que ayudar a que se cumplan los objetivos de la empresa. Ya hemos analizado en otro momento que hay tres tipos de controles, ¿sí? Hemos dicho que había controles detectivos, preventivos y correctivos. Entonces, es importante tener en cuenta que estos controles que ustedes van a diseñar pueden estar al inicio de los procesos, cuando un proceso se está llevando a cabo, o al final, cuando ya ha ocurrido la irregularidad, el error y la omisión, y ustedes tienen que hacer el proceso correctivo. Entonces, y que los procesos de las acciones de control se tienen que llevar a cabo también en el estructura, en el sistema de organización, en el sistema de decisiones, en el sistema de procesos y procedimientos y en el sistema de información. Entonces, hay dos maneras de analizar los controles. Según la oportunidad, pueden ser preventivos, detectivos y correctivos. Y esto lo tienen que tener claro porque cuando uno les pregunta respecto de un tipo de control, tienen que saber si están analizando el momento o la oportunidad, estamos hablando de preventivo, detectivo o correctivo. En cambio, si están analizando sobre qué se está haciendo el control o dónde está diseñado el control, están hablando de la estructura, las decisiones, la información o los procesos. Entonces, esos son dos conceptos muy claros que los tienen que tener bien identificados. Cualquier duda, lo preguntamos, ¿sí? Bien. Cuando uno pone en marcha el sistema de control interno, puede estar en 5 niveles de madurez de ese sistema. Y es muy importante que identifiquemos cuáles son esos niveles, porque de acuerdo a cómo ustedes, cuando de pronto ustedes son profesionales, que ya están trabajando en una empresa y tienen que hacer el diseño del sistema de control interno de la empresa, o bien son un gerente que está participando en el proceso de control interno, o son un jefe del área financiera, por ejemplo, o los han contratado para hacer una consultoría, tienen que evaluar en qué nivel de madurez tiene la empresa su control. El primer nivel es cuando en realidad no existe como tal el control. Es decir, cuando el control en realidad no existe y lo que se hizo en ese momento es simplemente controles por tradición, porque se venían haciendo así y nadie se pensó en cambiarlo. O son las empresas que en realidad no tienen ningún tipo de control, ¿sí?
Eso, entonces, ese es el nivel, digamos, más difícil o de menor confianza. Ojo, es una de las realidades que más se da en nuestras empresas, porque de pronto pueden tener ustedes un empaque en donde el empleado del empaque controla que el código del producto coincida con el código de la factura y le pone a la factura el sello de entregado, pero en realidad no controló el producto para nada. Entonces eso lo hace por costumbre, por tradición, porque alguien alguna vez se lo enseñó así, pero no hay ningún elemento que le permita a esa persona de alguna manera documentar ese control, ni tampoco va a ser evaluado. Ese sería el nivel número 1. El nivel número 2 es el de la informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí hay un sistema de control, pero no está formalizado. ¿Y qué significa que no esté formalizado? Significa que no está documentado. Entonces, yo sé, por ejemplo, cuando tengo que autorizar un pago, o a mí me pasa, por ejemplo, en la facultad, digamos como secretaria financiera de la facultad, que la gente de la tesorería sabe que cuando tiene que pedir autorización para un pago, me tiene que preguntar a mí, pero lo sabe porque yo soy su nivel inmediato superior, pero tal vez, entonces pregunta, ¿está autorizado tal pago? Y si eso sucede de manera verbal, digamos así, entonces quiere decir que eso no está formalizado, no está documentado. Entonces eso es importante tenerlo presente. O sea, existe el control interno, pero no está documentado. ¿Y cuál es el error más grande de cuando un sistema de control no está documentado? Es que no se lo puede evaluar. No se puede probar si en realidad los controles se llevaron a cabo o no se llevaron a cabo. Más aún, cuando no existe respaldo documental, la persona que tiene, digamos, la asignación de funciones de preguntar si el pago está autorizado, pero no hay respaldo documental de esa autorización, puede ser que la próxima vez no pregunte y se evite el proceso de la autorización. ¿Por qué? Porque no está documentado, porque no está formalizado. Entonces, lo que estamos fallando es en el respaldo y probablemente también estemos fallando en la comunicación. Ese es el nivel 2. El nivel 3 es cuando ya en realidad sí lo tenemos estandarizado, ¿sí? Ya está estandarizado. ¿Esto qué quiere decir? Que sí hay un grado de formalización, hay documentación. El sistema de control interno ya tiene un mayor grado de desarrollo. Es como que ha crecido, un mayor grado de madurez. Entonces, sí está documentado, probablemente sí esté comunicado, pero incluso puede ser que la comunicación se haya documentado a nivel de manuales de funciones, a nivel de manuales de procedimiento, a nivel de instructivos, e incluso en algunas empresas los manuales se ponen en los escritorios de las PC. Entonces, alguien tiene duda de un procedimiento, accede desde su computadora a su manual y puede verificar que en realidad ese es el procedimiento a llevar a cabo. Pero ¿dónde está fallando, digamos así, posiblemente cuando hay esa estandarización? Cuando esa estandarización no es permanentemente evaluada, cuando esa estandarización no es permanentemente mejorada. Entonces, se la estandarizó, en realidad, en determinado momento, pero quedó ahí, no pasó a mayores, ¿sí? Simplemente se la estandarizó, se la formalizó, se la documentó, pero más de eso no. Eso sucede generalmente con las empresas que quieren tener algún tipo de certificación. Entonces, ¿qué hacen? Certifican alguna certificación de calidad. Entonces, hacen todo el proceso de diseño de los controles internos, porque en este caso hay un proceso de diseño, el sistema de control interno se diseñó, se lo cumplió en toda la documentación, o sea, se estandarizó, pero quedó en papeles, quedó solamente ahí. En la primera etapa, diseño, comunicación, se certificó el tercer organismo que viene, el organismo externo, perdón, viene y certifica, pero quedó en eso. Pasa un año y resulta que eso quedó totalmente obsoleto. El nivel 4 es donde sí hay ya un nivel mucho mejor, digamos, en donde ya hay un monitoreo, donde hay una evaluación, donde en realidad si hay reportes
vinculados, dirigidos a la dirección, en donde en realidad ya puedo decir si está funcionando o no los controles. Los controles no es que se puedan diseñar y que quedan allí dormidos, no. Los controles se tienen que diseñar, se tienen que llevar a cabo y permanentemente se tienen que evaluar. Entonces, en el nivel 4 ya hay un proceso de monitoreo y de evaluación, que es lo que vimos en la clase anterior, el proceso de monitoreo, evaluación y supervisión. Existe, pero no está totalmente sistematizado y puede ocurrir que se pueda mejorar más. Entonces ahí vamos al nivel 5, que es de la optimización. ¿Qué significa eso? Que es un sistema de control interno que está estandarizado, documentado, respaldado, que se implementa en su totalidad, pero que tiene además un proceso de evaluación permanente. Eso es lo más importante, un proceso de evaluación permanente. ¿Para qué? Para que constantemente sea mejorado, sea ajustado, ¿sí? Y sobre todo cuando hay procesos de cambio, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora, cuyos procesos de negocio de casi todas las empresas tuvieron que ser adaptados a esta realidad y por lo tanto también adaptados su sistema de control interno. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta así. Bien, vamos a ver lo que es ya la implementación. En la implementación hay dos maneras de verlo, en principio, digamos. Uno es el de 4 pasos, ¿no es cierto?, básicos, y otro proceso en donde hay 6 pasos. La diferencia está en que en el segundo nivel, digamos, está como más detallado los pasos o las fases de la implementación. Cuando definimos los 4 pasos principales o generales, en el primero está la planificación. Yo tengo que planificar, en este caso es la dirección la que encara esto, planificar el diseño y planificar la implementación. No estoy diseñando todavía, no estoy implementando todavía, estoy planificando. Entonces acá puedo decir, una empresa, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, a nosotros estoy evaluando de emitir un presupuesto para una empresa que nos acaba de llamar a 2 profesionales para que le evaluemos el control interno de sus ventas por Mercado Libre, ¿sí? Con el sistema. Bueno, ellos han decidido solamente ver si se tiene que diseñar o ajustar el control interno solamente en esa operatoria, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que se hace en la etapa número 1, es como planificar qué diseño quiero y qué implementación voy a necesitar para la empresa. Cuando ya se ha planificado eso, entramos en la etapa número 2, que es hacer ese diseño y llevarlo a la práctica, o sea, implementarlo. Diseñar e implementar. Cuando hablamos de diseño, estamos diciendo que yo tengo que pensar controles internos para mi estructura, para mi sistema de información, una de las cosas que vieron con el profesor el día viernes, cuando vieron los sistemas integrados de gestión, y, por ejemplo, los procesos también, o sea, es diseñarlo los controles para luego llevarlos a la práctica. En la etapa 3 hago el proceso de evaluación, o sea, reviso que todo lo que he diseñado esté funcionando como el objetivo que yo me he planteado, y luego hago la estandarización, o sea, lo que hago es normatizarlo. Eso cuando lo analizo en 4 etapas. Cuando lo analizo en 6 etapas, que la vamos a ver más detallada en un ratito, digamos así, tengo primero el compromiso de la dirección, que es esto que decía yo del alcance. Segundo, se hace el diagnóstico, en base al informe de diagnóstico se hace el plan de trabajo, en base al plan de trabajo se hace la implementación. El plan de trabajo es el diseño, incluye el diseño. Inmediatamente se hace la implementación en lo que es el sistema de organización y decisiones y la implementación en el sistema de proceso. Y luego viene el proceso de evaluación. Lo veamos en mucho más detallado. ¿Qué significa el compromiso de la dirección? Quiere decir que cuando esto se encara, tiene que haber un compromiso genuino de los dueños de la compañía, de los gerentes,
están con problemas, deciden hacer un proceso de implementación del control interno, pero hay un real compromiso para llevarlo a cabo. Siempre cuando se encara esto, ya sea que sea integral a la empresa o una parte, por ejemplo, como ahora, que en este proceso que les acabo de decir yo, quieren evaluar el control interno de las operaciones a través de Mercado Libre. Bueno, o es parcial en un área de negocios de la empresa o es total. Bueno, eso lo tiene que definir la dirección. La dirección es la que define ese alcance y por lo tanto define el compromiso. Inmediatamente después viene la elaboración del diagnóstico. Cuando hacen el diagnóstico se trabaja con distintas herramientas, relevamientos, entrevistas, evaluaciones a través de encuestas, ver cuáles son los marcos normativos que la empresa tiene que cumplir, con qué leyes tiene que cumplir, cuál es el marco normativo de AFIP, de aduana, de las relaciones laborales, de las normas legales, societarias, etc. Después que se hace todo el proceso de encuestas y de relevamiento, se hace el análisis de lo que se ha encontrado y se llega a definir un diagnóstico. Ese informe de diagnóstico es el elemento más importante de esta primera etapa de planificación. ¿Por qué? Porque les da el marco de lo que está ocurriendo en la empresa y de lo que está sucediendo. A partir de ese diagnóstico, y cuando ahí hay una vuelta de tuerca, porque en realidad después que, ya sea que sea una consultoría externa, contratar a terceros que les hagan esto, o bien que le haga esto para la empresa, o bien personal interno, como puede ser un área de auditoría interna de la empresa, luego que hace el diagnóstico, hay de nuevo una conversación con la dirección. A ver, en base a ese diagnóstico, qué es lo que indica el directorio, la gerencia, los dueños de la compañía, hasta dónde quieren llegar. Tengan en cuenta, una de las cosas que vimos en clases pasadas, que esto todo tiene un costo. Y hasta qué valor está dispuesta la dirección a invertir en un diseño e implementación de un control interno de mayor o menor alcance. Bueno, esto se lo define inmediatamente después que está el informe de diagnóstico. Inmediatamente después que está el diagnóstico y se definió esto con la dirección, entramos en la etapa 3, que es la elaboración del plan de trabajo. Entonces ahí se define qué es lo que se quiere diseñar, digamos, en términos de si voy a ir por el sistema de decisiones de la empresa, si voy a alterar la estructura, en una de esas necesito un nuevo departamento en el área de finanzas, o por ahí necesito una nueva unidad en el área comercial, necesito cambiar un gerente, o sea, un plan de trabajo concreto que va a atacar tanto lo que tiene que ver con la estructura, o sea, organización, decisiones, como con el sistema de información. Ejemplo, yo puedo definir que en el diagnóstico el sistema de información con el que tengo no me sirve. Entonces tengo que ir a buscar otro sistema de información. Estoy hablando de un software de gestión de información diferente al que estoy usando ahora. Nos ha pasado, en una experiencia personal, les cuento, que había muy buenas intenciones de toda la dirección de esta compañía. En realidad era una asociación civil y muy importante de acá de Tucumán, había mucho compromiso de la dirección, pero en realidad tenían una falla 100% con el relevamiento y el diagnóstico. En realidad lo que más fallaba ahí eran los sistemas que estaban utilizando. Entonces ellos tenían sistemas, para cada operación un sistema distinto, totalmente desintegrados unos con otros, no había forma de integrarlos, eran tecnologías de distintos años, incluso tecnologías de distintos proveedores. Entonces, cuando uno se encuentra con ese diagnóstico, inmediatamente en el plan de trabajo tiene que decir, no, acá es importante tener el soporte adecuado y idóneo para un muy buen sistema de información. Entonces, el plan de trabajo, en ese caso, para tener un buen control interno, implicaba también un cambio de tecnología de la información. Bueno, entonces se diseña el plan de trabajo. Y recién pasamos a la etapa 4, que es la etapa de la ejecución, donde se pone en marcha esto, que se lo puede poner en marcha todo junto, por partes, se planifica cómo se va a poner en marcha este nuevo modelo de control.
Y por último viene el proceso de evaluación. El de evaluación es la evaluación de eso que acaban de diseñar ustedes, que han definido en qué tiempo, digamos, se lo va a poner en marcha, si, en qué momento se van a hacer los cambios de estructuras, del sistema de decisiones, del sistema de información que tengan. Y bueno, a medida que se va poniendo en marcha eso, que se va ejecutando, también se tiene que ir en el proceso de evaluación. ¿Para qué sirve el proceso de evaluación? Para volver a ajustar y poder llegar a normatizar el sistema de control interno de la empresa. Entonces, en la etapa número 3, que es la etapa del plan de trabajo, una de las herramientas de esa etapa, pero tal vez la más importante, es el diseño de las actividades de control, que es lo que vamos a ver ahora. Diseñar las actividades de control tiene que ver con la etapa del plan de trabajo, porque ahí es donde se definen dónde van a poner ustedes los controles. Los controles, ya dijimos, pueden estar en cualquiera de los subsistemas del sistema administrativo. Entonces, cuando se define controles en el proceso, ¿no es cierto?, estamos diciendo, por ejemplo, que la recepción de bienes en un almacén va a ser a ciegas. El empleado de almacenes no va a tener la información del producto que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque de esa manera yo hago que esa persona controle exactamente lo que tiene que llegar. Un diseño de un control del proceso dice, por ejemplo, que cualquier devolución de clientes, yo antes de poder admitir la devolución del cliente, tengo que verificar si realmente me está devolviendo el mismo producto que yo le vendí, si realmente el producto está en las condiciones que yo se lo vendí, si el problema de la devolución es un problema de la empresa y no del cliente. O sea, todo eso hace un control del proceso. O cuando ustedes dicen, bueno, no, cuando yo quiero, viene un cliente y les pide un incremento en el margen para poder operar en su cuenta corriente. Entonces, para poder autorizar ese margen, el proceso va a decir que el cliente me tiene que dar una serie de datos y de información para poder evaluar si realmente el cliente está en condiciones de que yo le aumente el margen para operar. Y tendré que analizar cómo ha sido el comportamiento de ese cliente en la empresa en las operaciones anteriores, si realmente pagó en tiempo y en forma, si los cheques que nos emitió se pudieron cobrar a su vencimiento, etc. Todo esto son controles del sistema de procesos. También podemos poner controles en la estructura. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con el sistema de organización y el sistema de decisiones. Cuando uno dice, por ejemplo, que quien participa en la cotización en una compra con los proveedores, no es la persona que tiene que emitir la orden de compra, ni tampoco el mismo quien que está en el proceso de cotización no es quien tiene que conformar la factura del proveedor. Entonces ahí estamos nosotros trabajando la estructura y estamos haciéndolo a través de una acción de control que se llama separación de funciones. Por ejemplo, en una operación de venta, quien emite una nota de venta generalmente es el área que está en relación con el cliente en la operación comercial de la venta. Pero si le tengo que autorizar un mayor margen en una cuenta corriente del cliente para poder operar con una operación de venta, no va a ser el área de ventas, va a ser el área de créditos. ¿Por qué? Porque el área de créditos es la que conoce al cliente. Entonces, todas estas cosas que son ejemplos tienen que ver con la estructura. También podemos definir controles en el sistema de información. El principal control en el sistema de información es definir con qué herramientas de la tecnología de información va a manejarse la empresa. Entonces, es mucho de lo que ya han visto con el profesor el día viernes, pero también pasa por definir un comprobante, definir qué datos quiero yo que tenga el formulario. Por ejemplo, si el cliente tiene que hacer un pedido de apertura en cuenta corriente, ¿no es cierto? Yo le voy a decir al cliente a través de un formulario de solicitud de apertura de cuenta corriente cuáles son los datos que me tiene que proporcionar para que yo lo pueda analizar y evaluar a ese cliente. Entonces, la definición de formularios, de comprobantes, de reportes, ¿qué datos necesito si soy un gerente financiero para evaluar un flujo de caja de los próximos 3 meses? El gerente financiero define cuál es
los datos y las variables que tienen que incluirse en ese reporte que le permitan evaluar adecuadamente el flujo de caja de los próximos 3 meses. Y todo esto tiene que ver con el sistema de información. Entonces, los controles se diseñan a ese nivel. Y todo esto se lo hace a través de lo que es una metodología. ¿Cuál es la metodología que se utiliza? La de la matriz de control interno. ¿Por qué? Porque es una herramienta, la matriz de control interno es una simple herramienta, ¿sí? Es un cuadro en donde nosotros vamos a ir poniendo una serie de componentes de este cuadro, ya vamos a ver los ejemplos, en donde que le va a permitir a ustedes diseñar las acciones de control. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar un ejemplo, sería, lo primero que se hace cuando se arma, hay una metodología, digamos, para armarla a la matriz de control interno. Por ejemplo, primero, si vamos a trabajar en el área de procesos, en el sistema de procesos y procedimientos, tenemos que identificar el ciclo operativo. Entonces, por ejemplo, en las operaciones de venta en cuenta corriente, que es un subsistema, ventas en cuenta corriente es un subsistema, uno de los circuitos de ese subsistema es la apertura de la cuenta corriente del cliente. Ese es el circuito, digamos así, o el ciclo, digamos, ese es un circuito, que ustedes lo tienen en el cuadernillo a ese procedimiento. Luego que han identificado el ciclo operativo donde quieren diseñar los controles, van a ver cuál es la operación. Supongamos, en este caso que les acabo de dar como ejemplo, la recepción por parte de el área de créditos de la documentación que el cliente tiene que traer. Entonces, estamos hablando de una operación. Fíjense que a qué nivel de detalle podemos llegar cuando uno define una operación. ¿Cuál es la operación? La recepción de la documentación que nos trae el cliente pidiéndonos una apertura de cuenta corriente. Es la definición de la operación. Ese es el segundo paso. Inmediatamente está definida la operación, yo tengo que plantearme cuál es el objetivo que busco para hacer una operación en ese circuito de recibir la documentación del cliente. ¿Qué es lo que voy a pretender? ¿Y qué es lo que pretendo como empresa, digamos, al recibirle documentación al cliente que me solicita una apertura de cuenta corriente? El objetivo va a ser recibir la documentación adecuada que me sirva para evaluarlo al cliente y saber si le estoy en condiciones de darle o no una cuenta corriente. Entonces, la documentación que voy a recibir tiene que estar completa, íntegra, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para que luego esa documentación sirva para evaluar si el cliente se le concede o no la cuenta corriente. O sea, solamente en esa operación de recepción de documentación hay muchos objetivos metidos dentro, pero nosotros veamos uno solo, que la recepción de la documentación sea recibir documentación completa e íntegra del cliente que solicita una apertura en cuenta corriente que me permite hacer una adecuada evaluación. Este tipo de objetivo después se tiene que clasificar. ¿Cómo se clasifica? Son 3 tipos de objetivo, dijimos, ¿se acuerdan? Uno, operacional, que estoy buscando ser eficiente y eficaz en la operación. Segundo, que la información sea confiable. Tercero, que esté cumpliendo con, que sea un objetivo que me ayude a cumplir con las leyes y las normas de la empresa. En este caso en particular, el objetivo no tiene que ver con la legalidad, que es el objetivo tercero, pero sí tiene que ver con que la información que el cliente me traiga tiene que ser confiable. Entonces, obviamente hay un objetivo de información ahí metido. Y segundo, también no hay un objetivo de eficiencia. El cliente tiene que tener claro qué es lo que me tiene que traer para no tener que hacer que vaya una vez, me traiga una cosa, vaya de vuelta, vuelta de nuevo, o sea, que vaya que varias veces tenga que venir a la empresa porque el cliente no tenga claro qué es lo que tiene que traer, o bien la empresa no se lo indicó en forma clara, por eso el cliente tampoco lo tiene claro. Bueno, entonces,
el objetivo, en este caso, es un objetivo operacional y al mismo tiempo un objetivo de información. Entonces, ahí viene otra pregunta. La pregunta que dice, ¿y cuál es el riesgo de que el cliente no me traiga la información idónea y adecuada para poder analizar su situación y saber si le puedo dar una apertura de cuenta corriente? Y bueno, en una de esas, los riesgos asociados, acuérdense que el riesgo significa que responde a la pregunta, ¿qué es lo que me impide cumplir el objetivo? ¿Qué es lo que me impide cumplir el objetivo? Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, el riesgo sería que el cliente no tenga claro qué es lo que tiene que traer, ¿sí? Que la empresa en realidad no le haya proporcionado la información suficiente, que la información que le he dado al cliente como empresa haya sido confusa, que no estén las personas idóneas en recepción, en el área que recibe la documentación, para evaluar si la información esté completa y esté todo lo que he pedido. Bueno, todos estos son riesgos de que no se cumpla el objetivo. Ante cada uno de esos riesgos se diseña una acción de control. A ese nivel de detalle bajamos. Por cada uno de los riesgos se diseña una acción de control. Si es posible también, en las matrices se puede incluir las acciones de supervisión. Acuérdense que dijimos que la supervisión continua era totalmente planificable y se podía incorporar en los procesos, en el diseño de los procesos y de los circuitos. Por lo tanto, yo puedo poner algún tipo de acción de supervisión. Y por último, se define quiénes son los responsables y en qué oportunidad. Vamos a hacer el ejemplo en este caso. El responsable de hacer todo, en este caso que acabamos de ver, es el sector recepción e instrumentación del departamento créditos. Recepción e instrumentación del departamento créditos. Y la oportunidad cada vez que aparece un cliente que quiere pedir la apertura de una cuenta corriente. Bueno, de esta manera se arman las matrices de control interno. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo que ustedes sí lo conocen, porque es el ejemplo de la emisión de la orden de compra. Fíjense que en el circuito del cursograma número 3, de la emisión de la orden de, perdón, del cursograma número 1, de la emisión de la orden de compra, el ciclo es la emisión de la orden de compra. Y acá yo les he puesto como ejemplo 3 operaciones. Esto es lo que ustedes tienen que llegar a construir o aprender a construir. Las matrices están formadas en principio como básicas por estas columnas. La identificación del ciclo, que es lo que acabamos de describir, la identificación de la operación, por cada operación el objetivo, clasificarlo al objetivo, identificar los riesgos, que significa lo que impide que se cumpla el objetivo, y a cada uno de esos riesgos, acciones de control. Cuando uno construye la matriz de control interno, puede ocurrir que en una operación haya más de un objetivo. En el ejemplo que ustedes tienen allí, en la pantalla, tienen una operación, un objetivo. Pero puede ocurrir que se encuentren con otros ejemplos, ya vamos a ver, de que una operación tenga más de un objetivo. A su vez, por cada uno de los objetivos que ustedes plantean o que diseñan, digamos cuando se hace el diseño, pueden ocurrir varios riesgos, no uno solo. Fíjense que en este caso, en la primera operación, perdón, en el primer objetivo, operación y objetivo, tienen 2 riesgos. Y en el último, que dice emisión de la orden de compra, tienen un solo riesgo. O sea, puede haber uno o muchos riesgos por cada uno de los objetivos. A su vez, puede haber una acción de control de mínima, tiene que haber una acción de control por cada riesgo, o bien puede haber numerosas acciones de control que vienen a mitigar o a disminuir uno o varios riesgos. O sea, incluso pueden encontrarse con el caso, y esto cuando lo van construyendo ustedes surgen como naturalmente, que a un riesgo se les ocurren varias acciones de control. Es lo más normal del mundo.
a un riesgo varias acciones de control. Entonces, las matrices de por sí tienen de mínima una operación que tiene que tener un objetivo, un riesgo y una acción de control. Eso es lo mínimo. Pero en general sucede que a un riesgo le pueden encontrar varias acciones de control y a un objetivo le pueden surgir varios riesgos de por qué ese objetivo no se cumple. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando uno arma las matrices de control interno. Vamos a este ejemplo primero. Dice, emisión de la orden de compra. Entonces, la primera operación, ese es el ciclo, ¿no? La operación primera es el análisis del pedido interno de compras. ¿Qué significa esto? Quiere decir que yo tengo que analizar un pedido interno de compras, no estoy en el caso de una compra por el listado de artículos a reponer, sino que estoy en el caso de una compra en donde la sección pedidos de compras ha recibido un pedido interno. Entonces, el análisis, ¿cuál es la operación de que estamos hablando? El análisis de un pedido interno. Esa es la operación. ¿Qué buscamos cuando hacemos el análisis de un pedido interno? Estamos buscando que todas las compras que llegan a través de un pedido interno estén presupuestadas o bien estén autorizadas. ¿Por qué digo o bien estén autorizadas? Porque puede ocurrir que un pedido de compras no esté en el presupuesto, pero sí se autorice y siga su rutina. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis que realiza pedidos de compra? Que todas las compras estén o presupuestadas o autorizadas. ¿Qué buscamos nosotros con ese objetivo? Primero, ser eficientes porque las compras en realidad las presupuesté. Entonces estoy haciendo un buen uso de mis recursos. Que la información, segundo, que toda compra que se inicie en un pedido pase por un proceso de autorización. ¿Para qué? Para que realmente alguien tome la decisión de que realmente esa compra es necesaria. Bien, entonces hasta ahí lo que sería un objetivo operacional y un objetivo de información. O sea, yo ya clasifiqué el objetivo como operacional y de información. Entonces voy al otro elemento, el riesgo. ¿Qué impide que se cumpla el objetivo de que todas las compras estén presupuestadas o autorizadas? ¿Cuáles son los riesgos que impiden que se cumpla el objetivo? Primero, dar curso a un pedido no contemplado en el presupuesto de compra. ¿Cuál es el riesgo? De que aparezca un pedido y que no se le dé curso, pedidos de internos de compra, el pedido de compra le da el pase, digamos, a concursos de precio, y resulta que ese pedido no estaba en el presupuesto de compra y tampoco no se lo autorizó. Entonces, corro el riesgo ese. ¿Cuál? De que no esté en el presupuesto y lo mismo continúa en su rutina o su circuito, o bien que el pedido no pase por un proceso de autorización. Entonces, ¿cuáles son las acciones de control que puedo hacer? Y acá hay varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, vincular cada pedido de compras con el ítem específico del presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo recibo el pedido de compras, verifico si el pedido de ese producto, de ese bien, en el pedido que llegó, tiene un vínculo a través de un ítem, de un rubro o de un código en mi presupuesto de compras. ¿Quién hace eso? La sección pedidos de compras. Esa sección es la que tiene que ver la vinculación entre el pedido y el presupuesto. Y lo puede hacer por ítem, por rubro, por código, etc. Algo que vincule este dato que está en el pedido de compra con este dato que está en el presupuesto de compras. ¿Y quién es el responsable? La sección pedidos de compras. La segunda acción de control que está planteada acá es que si no tiene la vinculación, porque en realidad no estuvo presupuestado, por lo tanto tiene que ir por un proceso de autorización, tiene que verificarse la firma de autorización del pedido. ¿Qué quiere decir? Yo voy a verificar que el pedido ha sido autorizado. ¿Y quién le toca verificar que el pedido ha estado autorizado? Al no estar en el presupuesto de compras, a la sección concursos de precios. Y ustedes me dirán, no, pero ya ha salido de pedidos de compra. Sí, pero el siguiente protagonista de esta historia
es concurso de precios. Entonces, cuando recibe un pedido de compras, concurso de precio tiene que verificar que venga la firma de la autorización. ¿Por qué? Porque la autorización se debió dar en la etapa anterior. Entonces, concurso de precio recibe, digamos, en su input, digamos, un comprobante llamado pedidos debidamente autorizado. Y su tarea sobre ese comprobante es verificar que realmente esté autorizado. Eso lo hace ya concurso de precios. Si ve que no está autorizado, lo tiene que devolver. No le puede seguir dando curso a ese pedido. Lo otro que va a tener que verificar concurso de precio es si la firma que está en el pedido de compras es la que corresponde estar, el nivel de autorización que ha definido la empresa. ¿Y esto qué tiene que ver? Dijimos ya que en algún momento se definió la acción de control en el sistema de decisiones y en la estructura. Entonces, tal vez yo haya definido que todo pedido que no está en el presupuesto de compras tiene que ser autorizado no por el jefe de pedidos de compras, sino por el jefe del área de compras. Entonces, ¿cuál es la firma que tiene que verificar concurso de precios? ¿La del jefe de la sección pedidos de compra? No, la del jefe del departamento compra. Y si el pedido es de mucha importancia o de otra magnitud, tal vez la firma que tiene que verificar concurso de precios, porque la tarea de verificación la hace concurso de precios, es la firma del gerente comercial, por ejemplo. Entonces, a ese nivel tiene que llegar el diseño de la matriz de control interno, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, solamente en esta primera línea y en esta primera operación, hemos definido varios procesos de control. Y si ustedes se fijan en el primer cursograma que tienen en el cuadernillo, se van a dar cuenta que tienen numerosísimos procesos de control ya metidos, embebidos dentro del propio circuito. Vamos al segundo renglón. La adjudicación de la compra es la operación. ¿Qué buscamos con la adjudicación de la compra? Acuérdense que la adjudicación de la compra sucede en el área de concurso de precios, que es cuando se adjudica a determinado proveedor, que se compra al proveedor que ofrece las mejores condiciones. Eso es lo que vamos a buscar como gran objetivo, que la compra se la adjudique al mejor postor en términos de condiciones para la empresa. Entonces, esto tiene que ver, vuelta de nuevo, con un objetivo de carácter operacional, porque estoy tratando de ser eficaz y eficiente para no perder, para ser rentable en esa operación, adjudicando al proveedor que mejor me convenga en la cotización que ese proveedor me ofrece como empresa. Entonces, eso por un lado. Y segundo, que estamos evaluando las mejores condiciones, por lo tanto, trabajo con información confiable. Entonces, también es real que cuando uno evalúa cotizaciones, la información tiene que estar completa, íntegra, para poder con tranquilidad evaluar cuál es la mejor opción de los proveedores. Bien, entonces hay dos tipos de objetivos, operacional y de información. ¿Y cuáles son los riesgos de que no se compre un proveedor que ofrezca las mejores condiciones? ¿Cuáles son los riesgos de que no se cumpla el objetivo? Primero, elegir a un proveedor que no ofrece las mejores condiciones, elegirlo al proveedor por afinidad, por parentesco o por otros motivos. Tengan en cuenta que aquí empiezan a aparecer los ejemplos de fraude. Uno de los ejemplos de fraude más importantes que hay, de fraude laboral o de empleados, es el fraude justamente en el área de concursos de precios. Son esas adjudicaciones que no tienen mucho sentido, digamos así, que de pronto se ha elegido un proveedor que no es el más conveniente para la empresa, ¿sí? Y que puede estar escondiendo esa elección alguna irregularidad. Por eso es importante que se tenga en cuenta cuando se diseñan las acciones de control que acá hay un alto riesgo de fraude. Entonces vamos a las acciones de control. La adjudicación debe tener un dictamen debidamente fundado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo armo la planilla comparativa de presupuesto y elijo uno de los proveedores, tengo que dar fundamentos de por qué lo elijo.
Lo elijo porque en realidad tiene el menor precio, lo elijo porque tiene las mejores condiciones de pago. ¿Por qué lo he elegido si no tiene el menor precio? Tal vez porque el producto me lo pone, lo necesito ya y es el proveedor que más rápido me trae el producto a los almacenes. Bueno, todo eso tiene que estar debidamente fundado en el dictamen. Entonces, no hay dictamen que no tenga fundamentos. Si el dictamen que se elabora a partir de la planilla comparativa de presupuesto no está fundado, no se lo debe aceptar, se lo debe rechazar. Esa es la medida de control. La adjudicación se acompaña con la respuesta de todos los proveedores invitados. Ustedes ven, que ya lo hemos visto en el procedimiento, ¿por qué creen que todas las cotizaciones se tienen que evaluar en forma conjunta y deben acompañar al dictamen? Para saber si realmente quien lo vea este proceso de adjudicación sabe que todas están a disposición, todas las cotizaciones. Más aún, puede ocurrir que yo quiera indagar alguna de las cotizaciones en el proceso de control y no quedarme solamente con lo que está puesto en las columnas de la planilla comparativa de presupuesto, sino indagar la documentación que viene acompañando a cada una de las solicitudes de cotización de los proveedores. Tercero, referenciar la orden de compra a un dictamen de adjudicación. O sea, esto es la trazabilidad de la operación. Cuando yo voy a emitir la orden de compra, tengo que hacer la trazabilidad de la operación haciendo referencia a lo anterior a esa emisión de la orden de compra. Ejemplo, la planilla de adjudicación, el dictamen de adjudicación. Y lo cuarto, que tiene que ver mucho con las medidas que se toman cuando hay sospecha o posibilidades, o es un área crítica con sospecha o posibilidades de fraude, es la rotación periódica del personal que trabaja en el área de concursos de precios. Entonces, fíjense que esta cuarta medida de control no tiene que ver con el proceso, tiene que ver con la estructura. La rotación de personal es una típica acción de control que tiene que ver con la estructura o con el sistema de organización. Las demás que hemos visto hasta el momento, las otras tres, son procesos, son acciones de control del proceso o del sistema de decisiones. Y ahora vamos a ver cuál es la tercera operación que plantea esta matriz. Emisión de la orden de compra. Cuando yo voy a emitir la orden de compra, ya estamos en la última etapa de este circuito, voy a buscar como objetivo que uno de los objetivos, porque la emisión de la orden de compra tiene muchos objetivos, pero uno de los objetivos es que el proveedor identifique correctamente, exactamente el producto que le estoy pidiendo, que no haya una confusión, o que esté bien claro lo que el proveedor tiene que enviarme. Entonces, fíjense que en este caso los objetivos también son de tipo operacional y de información. ¿Y cuál es el riesgo mayor? Que el proveedor no me mande exactamente lo que yo necesito, que no comprenda, el riesgo es que no comprenda las especificaciones del producto que le estoy solicitando. Las especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, acá fíjense que ante un solo riesgo, que el proveedor no comprenda las especificaciones del producto que le estoy tratando de comprar, es un solo riesgo y hemos podido diseñar 4 acciones de control. ¿Cuáles son esas acciones de control? Reproducir en la orden de compra exactamente lo que él nos indicó en la solicitud de cotización. Tengan en cuenta que el producto yo lo puse en la solicitud de cotización, luego lo puse, el proveedor me lo contestó en su respuesta de cotización, ¿no es cierto? Y ese producto, ese código, esa especificación es la que tengo que trasladar a la orden de compra. Y eso es un control. Cuanto menos procesos manuales existan, mucho mejor. Cuanto sean los procesos de reproducción de datos de un comprobante al otro, sea de carácter automático, o sea que el sistema solamente lo haga. Por ejemplo, segundo, cargar las especificaciones técnicas del producto en forma automática sin tipear nada, lo que les acabo de decir. A veces, con solamente poner el código del producto, yo puedo hacer que el sistema vaya y lo traiga al detalle del producto del maestro de productos.
O sea, tengan en cuenta que así como existe un maestro de proveedores, ya deben haber visto en las clases, también hay un maestro de productos, en donde está el detalle del producto. Entonces, para no cometer errores, puedo traer, el sistema trae automáticamente la descripción del producto que está en el maestro de producto, y esa descripción es la que se inserta en la orden de compra. Entonces, de esa manera, el proveedor, vamos a minimizar el riesgo de que el proveedor no entienda lo que le queremos comprar. Lo tercero, actualizar periódicamente las especificaciones técnicas con un programa preestablecido e impactar en la base de datos de los productos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente las especificaciones técnicas de determinados productos vayan cambiando, ¿no es cierto?, porque el fabricante cambió el fabricante del producto le cambió algún detalle, alguna especificación. Entonces, el proceso de actualización de la base de datos de productos se tiene que dar periódicamente. Para eso se establecen programas de revisión de las bases de datos, sobre todo de productos, para que esas bases de datos no queden desactualizadas. La revisión de las bases de datos de productos ya es un mecanismo de control. ¿De qué tipo? Un mecanismo de control del sistema de información. Entonces ahora, la actualización periódica de esas bases de datos es un control del sistema de información, de tal manera de que cuando automáticamente yo vaya a buscar la descripción del producto al emitir la orden de compra, en realidad traiga una descripción actualizada y que esté vigente. Otro elemento de control que es muy importante, sobre todo cuando son nuestros proveedores habituales, siempre, normalmente, ese tipo de producto lo compramos entre 2 o 3 proveedores, o lo cotizamos siempre entre 2 o 3 proveedores, 3 o 4 proveedores. Entonces, es cuando uno conoce el código del producto que le dio el proveedor a ese producto. O sea, no solamente manejamos el código nuestro, interno, como empresa, de nuestra base de datos de productos, sino que también conocemos el código del proveedor. Entonces, mejor todavía si cuando hacemos la orden de compra referenciamos el producto con el código del proveedor. Obviamente, todas estas acciones de control vinculadas a emitir la orden de compra, fíjense que hemos puesto 4 acciones de control solamente con la operación emisión de la orden de compra. Es un pequeño círculo que lo tienen en un procedimiento ustedes, y hemos puesto 4 acciones de control, y podríamos pensar y diseñar muchas más. Entonces, cuando uno hace esto de alguna manera, lo que tiene que buscar es que la información sea confiable y que nos dé seguridad. Todas estas acciones de control, cuando se trata de diseñarlas, hay que tratar de diseñarlas que sean lo más automáticas posible, que no tenga tanta intervención la persona en la transcripción de información y de datos. Por eso es importante que los comprobantes, en la trazabilidad de los comprobantes de la operación, se vinculen unos con otros. Pedido de compra con solicitud de cotización con planilla comparativa de presupuesto, planilla comparativa de presupuesto con la orden de compra, y luego en el proceso siguiente van a ver que eso está referenciado a un informe de recepción y luego está referenciado a una factura del proveedor. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, esa trazabilidad, cuando se diseñan las acciones de control. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos diseñando, fíjense que casi todas estas propuestas que acabamos de ver en esta primera matriz tienen que ver con acciones de carácter preventivas. Acciones de carácter preventivas, ¿sí? Entonces, es donde tenemos que poner el mayor acento cuando diseñamos las acciones de control. Obviamente les va a resultar mucho mejor cuando ustedes armen sus propias matrices de control interno. Entonces, yo les propongo que, dado que están viendo, mañana ven el proceso de devolución de compras en los circuitos que van a ver mañana en clase práctica. Por lo tanto, yo les propongo que con los procedimientos que tienen hasta ahora, que son 7 circuitos nada más, ya pueden empezar a hacer las matrices de control interno
con los conocimientos que ustedes ya tienen hasta este momento. Entonces, armen una matriz que para la emisión de la planilla comparativa de presupuesto, por ejemplo. Una matriz para la emisión del alta de almacenes. Una matriz para la recepción y el control del remito del proveedor. Una matriz para el procesamiento de la factura del proveedor. Una matriz para la emisión de la nota de débito interna cuando hay algún problema con el proveedor que se tiene que ajustar a través de una nota de débito interno hasta esperar que nos mande la nota de crédito el proveedor. Y una matriz de la emisión de la orden de devolución, que es lo que van a ver mañana. O sea, ustedes con estos circuitos que están viendo hasta el momento, prueben y practiquen estas 6 operaciones. Les estoy diciendo 6 operaciones y armen las matrices tal cual como la acabamos de ver en esta que es de la emisión de la orden de compra, que tenemos 3 operaciones. De esa manera las van a poder practicar y cualquier duda me las pueden mandar, yo se las voy a revisar, se las voy a validar y les voy a devolver cuáles son los errores o las observaciones que yo les encuentro a esas matrices. Estos 6 operaciones y que están incluidas en este primer circuito de compras y de almacenes y las pueden trabajarlas y practicar con esto. Acá tenemos una autorización de la venta de cuenta corriente, no la vamos a ver ahora porque preferiría que la repasemos después que vean los circuitos de venta en cuenta corriente. Pero sí vamos a ver esta otra que es el pago a proveedores. ¿Por qué vamos a ver el tema de pago a proveedores? Porque el pago a proveedores está vinculado al circuito de compras, que es algo que ustedes ya han visto. Entonces, fíjense, acá es lo que yo les decía antes, es una única, vamos a ver el ciclo de pagos, el pago a proveedores. Supongamos un proveedor en el que le hemos comprado los bienes que hemos visto en los primeros circuitos. Bien, acá hay una única operación, es el análisis de las cuentas a pagar a proveedores previo al pago. Cuando veamos los circuitos de pago, que lo vamos a ver la próxima semana, van a darse cuenta que siempre un pago se origina a partir de un análisis que hace el gerente administrativo financiero. El gerente administrativo financiero hace el análisis de los vencimientos de las facturas de proveedores que se tienen que pagar y autoriza esos pagos. Eso es más o menos el concepto del circuito. O sea que hay un análisis de las cuentas a pagar de los proveedores previo a su pago. Esa es la operación, el análisis. ¿Qué objetivos busco yo cuando hago el análisis? Primero, que la información del legajo de compra esté exacta, consistente y oportuna para poder tomar una buena decisión. O sea, en el análisis yo debo contar con información completa, exacta, consistente, oportuna, y eso está en el legajo de la compra. Tengan en cuenta que el legajo de la compra ustedes ya lo han constituido con lo que van conociendo hasta el momento. ¿Sabe? Planilla comparativa de presupuestos, orden de compra, informe de recepción, remito del proveedor, factura del proveedor, todo eso ya va conformando el legajo de la compra. Entonces, ¿qué buscamos al momento de analizar si hay que pagarle o no a ese proveedor? Que ese legajo de compra, la información que tenga el legajo, esté completa, esté íntegra, sea consistente y sea la oportuna. O sea, que no le falte nada. Supongamos que yo tenga todos los informes de recepción, porque puede ser una operación en donde las entregas del proveedor a la empresa hayan sido en varias oportunidades. Por lo tanto, puedo tener más de un informe de recepción. Los objetivos de esa operación es operacional y de información. Y ustedes me dirán, pero nunca nos aparece un objetivo legal. Bueno, por ejemplo, cuando ustedes van a emitir una factura, hay un operativo hay un objetivo de legalidad, porque la factura tiene que cumplir con normas legales establecidas por la AFIP, por ejemplo. En este caso, los ejemplos que vamos dando son objetivos de carácter operacional y de información. ¿Cuáles son los riesgos de que la información del legajo no esté completa, no esté exacta, no sea oportuna, no sea consistente? Que
falte o haya inconsistencias en la documentación e información del legajo. O sea, que le falte documentos. Por ejemplo, que no esté el remito del proveedor. Por ejemplo, que no esté la orden de compra. Por ejemplo, que le esté faltando el alta de almacenes, digamos. O sea, le está faltando algo al legajo. O de pronto, digamos así, alguno de esos documentos está incompleto. Por ejemplo, el remito del proveedor no tiene si la sección orden de compra lo conformó o lo observó. No dice nada. Está el remito solo, sin ninguna mención de conformidad o de observación. Quiere decir que ese documento está incompleto. Ese primer riesgo. Segundo, que el procesamiento de los datos se haya realizado en forma inexacta, errónea o incompleta. ¿Por qué? Tengan en cuenta que todas las facturas del proveedor ustedes las han procesado. Se las recibe y se las procesa. Entonces, que ese procesamiento se haya realizado en forma inexacta, errónea o incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en una de esas, tal vez adrede, cuando procesé la factura del proveedor, le modifiqué la condición de pago. Y en vez de, supongamos, haber pactado con el proveedor que se iba a pagar a 30 y 60 días, modifico la condición de pago y le pongo 15 y 30 días. Y en realidad el procesamiento está mal realizado del dato condición de pago de la factura del proveedor. Pero en una de esas lo hice adrede o en una de esas fue un error. Eso es un riesgo. Que existan registros no válidos, erróneos o fraudulentos en el procesamiento de la factura, que es lo que acabamos de describir. O sea, lo hice de alguna manera en forma intencional. O de pronto por un error. Supongamos, en la condición de pago normalmente es donde se trabaja mucho el tema de los posibles fraudes o irregularidades. Entonces, esos son los riesgos. Fíjense cómo, para el primer riesgo, acá hay planteadas 1, 2, 3, o sea, hay 5 acciones de control. O sea, fíjense, una operación era el análisis de cuentas a pagar y tenemos un número muy importante de acciones de control, porque para el primer riesgo propusimos 5 acciones de control. Para el segundo riesgo, 3 acciones de control. Para el tercer riesgo, 3 acciones de control. O sea, eso es lo que les decía, de que de pronto un riesgo se les pueden ocurrir numerosísimas acciones de control en el momento que hagan los diseños, ¿sí? Entonces vamos a ver, con el primer riesgo, ¿qué dicen las acciones de control? Prenumerar las órdenes de compra y los informes de recepción, controlar la referencia a comprobantes en el informe de recepción y en la orden de compra. Esto quiere decir que nuestros comprobantes tienen que estar prenumerados. Por lo tanto, ¿para qué? Para que el número de la orden de compra, el sistema lo ponga automáticamente. Y eso es una acción de control. Lo mismo que cuando emitimos el informe de recepción. El sistema automáticamente le pone el número al informe de recepción. Y lo que voy a controlar, si yo ya hice eso como acción de control, que el sistema prenumere automáticamente en un orden correlativo el número de la emisión de la orden de compra y del informe de recepción, que son los 2 comprobantes que emite la empresa, lo que voy a controlar luego es la referencia en los comprobantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo proceso la factura del proveedor, tengo que tener la referencia al número del informe de recepción, tengo que tener la referencia al número de la orden de compra. En el informe de recepción tengo que tener la referencia al número de la orden de compra. O sea, están vinculados unos con otros. Hay trazabilidad en la documentación. Segunda acción de control, analizar y comparar información, fechas, cantidad, precios, condiciones y demás datos de orden de compra, informe de recepción, remito del proveedor, factura del proveedor y verificar si hay documentación faltante o contradictoria. Ahora voy a hacer el análisis de la documentación del legajo y voy a ver la consistencia entre los distintos componentes del legajo, que los precios de la orden de compra sean los precios pactados en la factura, o bien hay una nota de débito interna, o ya recibí la nota de crédito del proveedor. O sea, tengo que verificar la consistencia para recién poder autorizar el pago. Verificar que cada factura tenga su informe de recepción, su remito y su orden de compra. Esto es así. Es decir, esto es muy importante en que cuando voy a
verificar la factura y poder tener la posibilidad de autorizar su pago, tengo que tener la documentación anterior. Pero ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa si yo con el proveedor pacté un anticipo? Y el proveedor me dijo, bueno, cuando vos me pagues el anticipo, recién yo te voy a mandar el producto. Y por lo tanto, el informe de recepción no está, ni el remito del proveedor tampoco está, al momento que yo estoy por pagar la factura del anticipo. Bueno, pero eso tiene que estar autorizado. ¿Y dónde lo voy a poder verificar? En una orden de compra, porque la condición está establecida en la orden de compra. Y si tengo alguna duda, voy y verifico la respuesta de ese proveedor en su solicitud de cotización. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar la trazabilidad, incluso en esos casos donde se produce el pago, aun cuando no recibimos el producto. Controlar que todos los informes de recepción se hayan validado con orden de compra, verificando el número de la orden de compra en el informe de recepción. Implementar en el diseño de los formularios las referencias a los documentos precedentes. Esto es muy importante porque cuando uno emite un comprobante, si yo no tengo un espacio en el formulario del comprobante que diga, por ejemplo, cuando emito el informe de recepción, tengo que prever en el diseño del comprobante un espacio que diga número de orden de compra. Porque en realidad, digamos así, si no lo preveo, es probable que no lo pongan. Si no está previsto, es probable que no se lo ponga. ¿Por qué? Porque puede ser una omisión. Y puede ser una omisión que no sea intencional, en realidad, una omisión sin ningún tipo de intención. Entonces, cuando uno diseña el formulario, tiene que prever el campo del formulario donde necesito que me inserten el dato que me va a ayudar a la trazabilidad. Eso es muy importante, ¿sí? Y mejor todavía, bueno, esto ya es como procesos bastante más rígidos, cuando de pronto ustedes tienen sistemas en que les dicen, no, quiero seguir con el proceso de carga de datos, y resulta que cuando voy a cerrar el comprobante, digo, grábese o guárdese en el sistema, me dice, le está faltando el dato del número de orden de compra, o se le está faltando tal dato. Entonces el sistema es rígido, no les permite avanzar si es que no ponen ese dato. Esos sistemas más rígidos, digamos así, son los que nos dan más confiabilidad en cuanto al control. Pero también es cierto que por ahí son procesos que son un poco más lentos. Es cuando a ustedes les pasa y están llenando un formulario, ahora hay muchos formularios de Google, incluso encuestas que puedan tener contestando desde la propia facultad o de otras acciones o actividades en las cuales estén ustedes participando, y llenan un formulario, y de pronto el formulario no les permite subirlo al formulario porque de pronto les está faltando un dato. Entonces el dato no lo tienen a mano, entonces no lo pueden completar en ese momento al formulario porque el dato no lo conocen, no lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que salir del sistema, ir a buscarlo al dato y volver de nuevo y llenar de vuelta el formulario desde su inicio. Bueno, obviamente, eso, el análisis de eso, el diseño de esos formularios con esa rigidez nos da mayor confianza en términos de control, pero al mismo tiempo, sí es cierto que se trabaja con otros tiempos. Bueno, todo esto es lo que tienen ustedes que tener en cuenta en el momento de diseñar los formularios. Otro de los riesgos que estamos viendo acá es que el procesamiento de los datos de la factura del proveedor sea inexacto, erróneo e incompleto. Entonces, ¿cómo se hace si yo quiero verificar si los datos de la factura del proveedor han sido correctamente procesados? Entonces, voy a tener que verificar dato por dato. Y eso por ahí, por ejemplo, con los datos de los precios unitarios y precios totales con cantidades, se puede utilizar fórmulas en el sistema que vayan controlando los cálculos parciales. Uno toma todos los datos de la factura, pero al mismo tiempo el propio sistema les va haciendo el control de sumas o el control de totales, ¿no es cierto? Y quien hace el control del procesamiento de la factura normalmente tiene que firmar que la factura ha sido controlada. Después tienen que existan registros no válidos o erróneos fraudulentos en el procesamiento de la factura. Bueno, ¿qué quiere decir eso?
Por ejemplo, restringir acceso a las bases de datos y archivos para ingresar datos o modificarlos. Esto quiere decir que cuando uno procesa las facturas del proveedor, el que lo hace tiene que tener claves de acceso para poder procesar. Yo tengo la factura, yo tengo que tener la posibilidad de identificar quién es el que hizo el procesamiento de determinada factura en determinado día y horario. Y eso muchas veces se lo hace. Primero hay que restringir el acceso según la tarea o la función al software de gestión de la información. Y segundo, esos sistemas de información, los software de gestión, tienen que tener las denominadas pistas de auditoría, que me van a permitir a mí identificar quiénes son las personas que han procesado esa factura en determinado horario, en determinado día, para saber si realmente cuando me modifican, por ejemplo, al procesar una factura, el dato de la condición de pago, yo tengo identificado quién lo hizo. Lo otro que puedo hacer es la conciliación. Esto en realidad tiene que ver, acá tenemos, fíjense, conciliar los estados de cuenta de proveedores con el registro de las cuentas corrientes de proveedores. Dijimos, esta es una acción de carácter detectiva y puede llegar a ser correctiva también. ¿Por qué? Porque estoy esperando hacer el control cuando recibo el resumen de cuenta del proveedor. Cuando recibo el resumen de cuenta del proveedor, recién hago el proceso de conciliación con la cuenta corriente proveedores que yo tengo en la empresa, ¿sí? Entonces, ahí verifico en la conciliación, documento 1, resumen de cuenta que me manda el proveedor, contra mis registros de cuentas corrientes y verifico dónde tengo las diferencias y dónde tengo las observaciones. Entonces, en este caso en particular, casi es una acción de carácter correctiva, porque voy a ver dónde se produjeron los errores para después hacer las acciones necesarias de ajustes. Después dice, verificar autorizaciones de facturas, notas de crédito y ajustes en las cuentas corrientes de proveedores. Generalmente cuando uno tiene que recurrir a ajustes en las cuentas corrientes y que no están sustentados en una factura, en una nota de crédito del proveedor o en una orden de pago cuando se genera el pago y hay otros movimientos que han sido registrados en las cuentas corrientes de proveedores, tengo que tener la documentación de autorización de esos ajustes. Tienen que estar autorizados. Por eso hablamos de verificar autorizaciones, ¿sí? Después tenemos acá, bueno, después tenemos que existan, la otro objetivo era que la información de las cuentas corrientes de proveedores sea íntegra y exacta, y los riesgos son que existan entradas no autorizadas por débitos o recargos o gastos inexistentes. Volvemos de nuevo al proceso de conciliación o de verificar autorizaciones, o el riesgo de que se hayan omitido descuentos, bonificaciones o pagos anticipados. Todo eso también surge del análisis de las cuentas corrientes en base a la información del proveedor y a las cuentas contables nuestras y a nuestras cuentas corrientes. ¿Sí? Estos procesos, sí, el análisis e investigación de diferencias entre un resumen de cuentas corrientes del proveedor y nuestros resúmenes de cuenta corriente y nuestros registros contables lo hace un auditor interno, estamos diseñando entonces no una actividad de control, sino una actividad de supervisión. ¿Qué significa esto? Quiere decir que yo puedo derivar. Fíjense que esta columna que les acabo de plantear en esta matriz de ejemplo, ustedes tienen una columna que dice acciones de control. Todo lo que vamos viendo hasta el momento son acciones de control. Pero si yo alguna de estas acciones de control no las hace el responsable de compras o el responsable de contaduría, de cuentas corrientes proveedores, sino que la hace un auditor interno o lo hace el personal del estudio que está contratado para la auditoría externa, entonces esa acción pasa a ser una acción de supervisión independiente, de supervisión independiente. O viene el jefe, el gerente financiero, y hace una verificación de las conciliaciones de cuentas corrientes proveedores, de las cuentas corrientes que nos manda, cuentas corrientes proveedores en base a los resúmenes de cuenta del proveedor y nuestra información, y esa conciliación la verifica o la reconcilia un gerente financiero, entonces estamos ante un ejemplo de una actividad de supervisión continua o permanente. Entonces, en realidad, a partir de estas
de estas columnas de acciones de control pueden derivarse, o pueden derivar ustedes ejemplos de acciones de supervisión, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Fíjense que en estos casos de estas matrices, las dos que hemos visto, salvo en algunos ejemplos de la primera, yo no he puesto los responsables, ni tampoco la oportunidad. Pueden tomar como ejemplo en los dos primeros casos de la primera matriz que hemos visto hoy y agregarle ustedes, ¿quiénes creen ustedes que tendrían que ser los responsables de llevar a cabo estas acciones de control? Y de esa manera se completa la matriz, ¿sí? Poniendo los responsables y en qué oportunidad pueden hacer estas acciones de control. Les había dicho que acá está una autorización de venta en cuenta corriente, que la vamos a revisar en este ejemplo cuando veamos los circuitos de venta en cuenta corriente. Y acá tienen también la otra matriz de la producción por órdenes específicas, que es un circuito que lo van a ver también la semana que viene. Entonces ya van a poder aplicarla, esta matriz de control interno, cuando vean el circuito de la producción por órdenes específicas, ¿sí? De esa manera lo pueden aplicar a algo que ustedes ya lo han visto desde el punto de vista del proceso, porque acá es lo importante, es que ustedes lo hayan visto desde el punto de vista del proceso. Bueno, nos quedan unos minutos y sí me gustaría que planteemos las preguntas o las dudas que han tenido respecto de esto. ¿Por qué es importante que no queden dudas? Porque la mejor manera de evaluar el aprendizaje de ustedes respecto al tema control interno es trabajar justamente con el diseño de acciones de control. Entonces es importante que este concepto haya quedado de alguna manera bien claro, ¿sí? Cómo hacer el diseño de las acciones de control. Hemos visto hoy dos matrices vinculadas a los procesos que ustedes ya conocen, pero a medida que avance el cursado, vamos a ir viendo matrices de procesos que van a ir conociendo cuando vean ventas, cuando vean créditos, cuando vean los procesos de cobranza en tesorería, etc. Así que, si ustedes quieren, podemos hacer algún tipo de preguntas ahora, no tengo ningún problema en contestarlas. Acá me pregunta Matías si las operaciones son... A ver, vamos al chat, espera. Matías pregunta si las operaciones son las actividades que se realizan en cada subproceso. Sí, las operaciones son el nivel más mínimo de las actividades que se llevan a cabo en un subproceso. La operación, en términos, digamos, de identificación en un cursograma, es el circulito, por ejemplo. Si ustedes toman, por darles un ejemplo, a ver, ustedes han visto, por ejemplo, el procedimiento de circuito de la conformidad de la factura del proveedor con inconsistencias de condiciones de pago, que es el cursograma número 6. En ese número 6 inicia el procedimiento con que llega la factura del proveedor y se la controla y se la registra. Ahí hay dos operaciones metidas, perdón, hay tres operaciones solamente en ese pequeño dibujo, que son recibir la factura, una operación, controlarla, segunda operación, registrarla, tercera operación. O sea, fíjense cómo en un único círculo, que es pequeño, en el cursograma, tienen tres operaciones. Por eso, la operación es la mínima expresión de las actividades que conforman un circuito o un subproceso. ¿Está entendido? Por lo tanto, tienen miles de operaciones por cada uno de los procedimientos, ¿no? Pero muchísimas. Además, no piensen que solamente están en el círculo, porque pueden ser que estén subsumidas en un comprobante que se vincula con la PC, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Diga. En el parcial, por ejemplo, ¿se podría dar el caso de que nos hagan hacer una matriz como esta,
pero no sobre un cursograma que ya conozcamos, sino con uno que nos hagan armar en el momento, por ejemplo, o siempre Sí, van a ser no, con sí, esto. sí, se puede dar en el parcial. Bueno, veníamos tomando en los parciales de años anteriores una línea, por ejemplo, una línea de lo que es las matrices que ustedes han visto hoy. Entonces, una operación, normalmente nosotros podemos pedirles la operación o decirles que ustedes elijan una operación del procedimiento que han diseñado, donde se les ha dado un caso, han diseñado un procedimiento y tienen que elegir una única operación y a esa operación armarle todo en la matriz. O sea, definirle el objetivo, clasificarlo al objetivo, poner los riesgos, que pueden ser más de uno, y diseñar las acciones de control. Sí, también se les puede pedir, por ejemplo, que a esas acciones de control las clasifiquen. Si lo que estás proponiendo como acción de control es preventivo, es detectivo o es correctivo. O bien, si es una acción de control del sistema de organización, o sea, sobre la estructura, del sistema de decisiones, o del sistema de información, o es de un control del proceso. Sí, así Bien, se... Sí, sí, sí. Lo que me has preguntado es gracias. así. ¿Algo más? Bien. Bueno, ya saben, ustedes con toda tranquilidad, diría yo, y con toda libertad pueden hacer las preguntas. Es importante que lo tengan claro esto, porque es una de las herramientas más importantes para nosotros, que es que sepan manejarse con las matrices de control interno. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos. Si no hay más preguntas, nos vamos a ver conmigo, se van a volver a ver con respecto al tema control interno, cuando veamos acciones de control específicas para el área funcional compras y para el área funcional almacenes. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que la clase les haya servido y haya sido claro. Cualquier duda, ya saben, a total disposición de ustedes. Muchas gracias.